Nuestro invitado es el doctor Flavio Osejo, especialista en políticas públicas de la PUC, director adjunto de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, así que lo recibimos, por supuesto, aquí en Rimanchi de nuevo. ¿Cómo está, Flavio? Gracias por venir nuevamente. Gracias. Asiento, por favor. Gracias. Qué bueno que hayas podido estar de nuevo con nosotros, Flavio. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, te propongo abordar el tema del presupuesto y luego desmenuzarlo por áreas. El dinero del presupuesto público que se distribuye al año siguiente a partir de una ley, ¿no es cierto? Porque el presupuesto público es ley. El íntegro del dinero de ese presupuesto viene de los impuestos solamente, ¿y de qué tipo de impuestos? El tema presupuestal es... lo que tenemos que tomar conciencia es que el tema presupuestal se hace casi con un año previo. Así es. Al momento, ¿no? Okay. Todo arranca en mayo. Ok. ¿Ya? Cuando los sectores empiezan a reunir la información y decir, bueno, más o menos esto es lo que pensamos gastar el próximo año. Ok. Hacen un estimado de gasto para el próximo año. Así es. Hasta hace algunos años el estimado se hacía solamente para el próximo año. Pero sabiamente se hizo un cambio y ahora se hacen las estimaciones multianuales. Lo que hace los sectores es mirar 3 años en adelante, pero se cierran en el sí. Ahorita están mirando 3 años adelante, pero plantean para el 2023, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información se va reuniendo hacia mediados de año, lo ve el Consejo de Ministros, se lleva al Congreso y el Congreso hacia fines de año lo aprueba. Pero ya en ese momento el Consejo de Ministros sabe con cuánto dinero dispone para el próximo año. Así es. ¿Por qué? Porque se hace una proyección de ingresos. Ajá. Esa proyección de ingresos se hace más o menos a mitad de año cuando sale lo que se llama el marco macroeconómico. Entiendo, clarísimo. En nuestro país nosotros tenemos probablemente una política que podemos llamar una política de Estado, que es la que trasciende los gobiernos, que se inicia en los años 90 con Fujimori, con las reformas neoliberales de los 90, y se mantiene hasta el día de hoy. Y esa es la política económica. Y la política económica la leemos en el marco macroeconómico multianual, que te dice de dónde van a venir los ingresos para el país. ¿Qué pasó en el año para que yo al año siguiente mi presupuesto tenga más dinero? ¿Qué ha pasado ahora? Primero que 2020 la pandemia, ¿no? Pero también hemos tenido este pico de precio de los minerales. Así es. Correcto. Oro, cobre. Así es. Son nuestras principales exportaciones, pero también, por ejemplo, agroindustria, que es un tercer motor de la economía. ¿Qué ha provocado esto? Que hayan ingresos importantes por parte de las exportaciones mineras en nuestro país, y todo eso a través de impuestos que van directos al tesoro, el canon, etcétera, es lo que ha hecho que tengamos años buenos de ingresos, ¿cierto? Nuestro país está muy expuesto a al mercado externo. O sea, nosotros somos una economía muy pequeña. Entonces es como un pequeño velero que está en el mar y sujeto a las tempestades o los mares tranquilos que podamos enfrentar. Entonces, estos shocks, digamos, positivos por precios altos hacen que las arcas fiscales se llenen de mucho dinero porque viene de los impuestos de las exportaciones, ¿no? Pero en tal caso eso me obligaría a ser doblemente cuidadoso con el gasto, en la medida en que si yo gasto más y ofrezco más gasto en el futuro y eso cambia, puedo quedar en offside, puedo quedarme con menos dinero del que al final había calculado. Por supuesto, por eso es que sabiamente hace algunos años se establecieron estas reglas fiscales, ¿no? Que están en el marco macroeconómico, que por ejemplo el déficit fiscal no debe ser mayor al 1%, ¿cierto? Lo rompimos en el 2020 por obvias razones. Entiendo. Y de hecho, lo que ha manifestado el ministro de Economía, Kurt Burneo, es que gradualmente tenemos que ir acercándonos nuevamente a esa regla fiscal. ¿Qué provocó esa regla fiscal? Que cuando nos agarró la pandemia teníamos, como quien dice, el bolsillo lleno. Y hemos podido enfrentar. Y los bonos que han salido, más allá de los temas de gestión, los bonos que han salido, los bonos que continúan, es justamente por esa disciplina en donde un papel muy importante tiene el Banco Central, que es el que mira las expectativas en relación a la tasa de interés y en relación al tipo de cambio. 214.000 millones es el presupuesto del Perú. ¿Es el presupuesto más alto de nuestra historia republicana? Mira, si uno mira los datos que te da el Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad es un presupuesto, pero se ha ido incrementando, ¿no? Está tratando de imaginar mientras venía una magnitud para que lo podamos imaginar, ¿no? Entonces son 55.000 millones de dólares más o menos, ¿no?
El último portaaviones de la Armada de la Marina Norteamericana, de última generación, costó 13.000 millones. Okay. Entonces es como si fueran 4 portaaviones, ¿no es cierto? Claro. Sin los aviones, ¿ah? Que nos hace comparar la enormidad de unos con la pequeñez del otro, Pero ¿no? en realidad, 4 portaaviones Claro. ellos, que tienen como 15. Entiendo. 4 son toda nuestra economía, todo nuestro presupuesto, perdón, ¿no? Qué bárbaro. Sí. En realidad es una economía pequeña la nuestra. Ok, una última pregunta para entrar al desagregado. Si el Estado peruano dijera, vamos a recaudar más, pero no miremos el movimiento de los minerales, los commodities, la situación externa que es tan volátil, ¿dónde apostar para tener más ingresos? A ver, es complicado eso. ¿Por qué? Nosotros tenemos una economía que está muy atomizada. La mayor cantidad, mejor dicho, las empresas son muy chiquitas, ¿ya? Ok. Y además tienes mucha informalidad. 75% operan de la pesca en el mercado informal. Hasta las grandes peruanas son chiquitas en el marco... Mira, si tú lo comparas las enormes peruanas, digamos, con la región, Claro. son pequeñas. bastante pequeñas. Ok, ¿no? entiendo. Entonces, no tienes mucho margen para poder recaudar, además de lo que corresponde a los principales motores, que es básicamente minería, pesca y ahora agroindustria. Si disminuyo informalidad, ¿podría ser la apuesta? Claro que sí, pero ¿qué te dice la literatura? La literatura te dice que combatir la informalidad es muy difícil. La experiencia internacional lo que señala es que tú tienes que hacer que crezca la economía informal y de esa manera la economía informal se hace cada vez más chiquita porque crece la formal, ¿no? Entonces, más que combatir la informalidad, lo que hay que hacer es promover la formalidad. Ok. Que la economía crezca. Ok. ¿no? Y ese es el desafío que enfrentamos ahora. El dinero de las remesas que vienen de los peruanos que se fueron, ¿ha sido y sigue siendo una variable importante? Yo diría que ha sido una variable importante. Ya no tanto. Pero ya no tanto, ¿no? Porque nuestra economía ha entrado entró gracias a estos precios altos. Hay que descontar la pandemia, ¿ya? Digamos, estaba si bien es cierto, estaba en un proceso de ralentización, o sea, crecíamos cada vez menos, ciertamente todavía había crecimiento. Entonces ya no significaba un elemento tan trascendente como fue décadas atrás, ¿no? Ok. Una última pregunta antes de entrar al desagregado, porque me siguen saliendo preguntas. 1,5 millones de venezolanos hoy forman parte de la vida cotidiana y de la economía del Perú. En términos del bono demográfico es una extraordinaria posibilidad. Es mano de obra joven y en buenos casos muy bien preparada además. Es correcto. ¿Eso podría sumar en este esfuerzo? Debió porque nuestra política migratoria en realidad fue bien básica, ¿no? Entre todos. Entre todos. Lo que debió ocurrir es una política migratoria... ¿Más selectiva? No necesariamente, ¿ya? Pero sí mecanismos para que esta fuerza laboral, el promedio de los migrantes más o menos era de 30 años. Y además la mayoría tenía educación superior. Así es, ¿no es cierto? por eso te digo. Educación superior, cosa que no ocurre en nuestra fuerza laboral. La gran mayoría de nuestra fuerza laboral solamente ha terminado secundaria. Son muy pocos los que van a la educación superior técnico-productiva y la mayoría a una educación superior que vota más profesionales de lo que el mercado necesita. Entonces tú has tenido, digamos, en general, 1,5 millones de personas que han entrado que hubiera sido ideal inyectarlos dentro del aparato productivo, pero lamentablemente esa oportunidad no se aprovechó. No se aprovechó, correcto. Vamos con educación. El presupuesto del país ha hecho una apuesta y ha dicho el mayor aumento respecto al año anterior va a ir a educación. Más de 41.000, vamos a dar cifras redondas porque si no nos volvemos locos, Flavio. 41.000 millones de soles versus 33.000 del año pasado. Me parece que es un aumento significativo. 17%. Si pongo la lupa, ¿puedo saber hacia dónde va ese aumento? Sí, de hecho el propio ministro de Economía ha señalado eso, ¿no? Una parte se va para remuneraciones. Ok, ¿qué porcentaje se sabe? Sí, claro que sí. Aquí tenemos que más o menos son 1.400 millones que es para financiar el incremento de 500 soles para el 2023 en remuneraciones, ¿no? ¿En aumentos? Son aumentos, aumentos, ¿no? También está asociado a infraestructura. Tenemos un déficit importante de infraestructura educativa. Hay un porcentaje que va hacia digamos, poder tener y agilizar el tema de la
construcción y mejoramiento de colegios, ¿no? ¿Qué cosa es, a qué le llaman programa presupuestal, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan de productos, APNOP? Ya. Y te lo pregunto además pensando en que quizás nos están viendo muchos amigos que están intentando postular a cargos públicos y que esta información les va a ser, puede ser interesante, ¿no? Ya, entras en un tema un poco más técnico. Súper interesante, pero bastante técnico. Lo voy a tratar de hacer de por favor. peras y manzanas, ¿ya? En el año 2007 se probó una nueva forma de asignar el presupuesto, que se llama presupuesto por resultado. ¿Qué significa esto? Es agarrar el dinero y asegurarse que esa plata genere un resultado en las personas. Es decir, yo pongo la plata en educación y lo que voy a lograr es que en un periodo determinado tenga logros de aprendizaje. De acuerdo. El niño que fue a la escuela efectivamente aprendió. Lo que te hace generar es una serie de indicadores que tienes que alcanzar, ¿no es cierto? Así es. Entonces, para eso se hacían y se siguen haciendo ahora un poquito distintas las evaluaciones censales escolares. Claro. Que por cierto, después de la pandemia hemos retrocedido muchísimo, tristemente. No, el último dato es tremendo. Tremendos, ya. Entonces, en el año 2008 se estableció esto, que gradualmente el presupuesto público iba a pasar del presupuesto regular a un presupuesto orientado a resultados. Ya. Ese método está en una cajita que se llama programas presupuestales. Correcto. Y dentro de los programas presupuestales hay recursos que van directamente al servicio de educación, que genera el resultado, logros de aprendizaje, y hay otra cajita que es dinero que va para actividades que permiten que ese servicio se entregue, que son las actividades centrales. Y hay otra cajita que se llama actividades no relacionadas al servicio, infraestructura, asistencia administrativa, etcétera, que tiene otra... La APNOP, famosa. Exacto, que va a otra cajita, ¿no? Entonces tú tienes en un programa presupuestal esas tres dimensiones. Pero la idea central es esta: la gran mayoría del presupuesto tiene que estar orientado a resultados, de tal manera que tú sepas que el sol que pones al final del día te va a dar menos deforestación, más logros de aprendizaje, menos anemia, menos desnutrición crónica infantil. Pero créeme que me parece central en la gestión moderna manejarse con indicadores. Correcto. Pero también creo, Flavio, corrígeme tú, que a veces uno hace y genera cosas que no consiguen el indicador esperado, pero consiguen otras cosas en el entorno que tienen un valor que a veces es difícil de medir. Como siempre, tus preguntas muy inteligentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que es un poquito complejo lo que estás planteando. Punto número uno. Nosotros tendemos a disminuir o no tomar en cuenta el poder que tiene un indicador. Así es. ¿Ya? Los indicadores, así como en la vida cotidiana, ¿no? Si yo digo, voy a bajar de peso, entonces para saber que he bajado de peso no es que me voy a mirar si el pantalón me queda. Balance. Entonces el indicador lo que va a hacer es va a provocar mi comportamiento. Así es. Porque si yo tengo la meta de bajar de peso, voy a reducir mi consumo de alimentos, voy a hacer ejercicio. Esto que pasa en la vida cotidiana pasa en el Estado. Si el indicador me dice construir colegios, voy a construir colegios. Punto. Que no tienen profesor, que no tienen pizarra, que no tienen materiales. Pero si el indicador me dice, voy a hacer que los niños aprendan, voy a poner un colegio con profesor, con pizarra, con un profesor entrenado, con materiales. Entonces los indicadores son una pieza clave en la acción gubernamental. Y eso es lo que muchas autoridades no comprenden. O sea, yo no puedo plantear toda mi estrategia de gobierno diciendo, voy a construir esto, voy a construir el otro, porque no estoy pensando en el bienestar de las personas. Ahora el país está muy entusiasta y está súper bien de entrar al club de los países con buenas políticas públicas, la OECD, ¿no? Que está en los documentos del ministro de Economía. ¿Qué es lo que te dice la OECD? Tú necesitas que los gobiernos piensen sus políticas en términos de generar bienestar en las personas. Claro. ¿Qué es bienestar? Salud, educación, una vivienda digna, un empleo digno, bienestar subjetivo, seguridad, un buen trabajo, buenos ingresos. Entonces, todas las políticas públicas en nuestro país, si tú miras las políticas que aprueba el CEPLAN, están orientadas hacia eso. Pero eso es papel. Claro. De ahí viene ya, este presupuesto es papel. De ahí viene la ejecución. Claro. Y es ahí donde están los principales desafíos. Ahí está el diablo. Correcto. Ahí en el detalle se mete el diablo. Me piden pausa. Sí. No te vayas, Flavio, para seguir hablando de esto, porque ya hemos visto educación, pero valdría la pena ver transporte, salud, que es tan importante. Además, en el marco de la pospandemia, ahí seguramente que habrán definiciones. Pausa breve. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos con el doctor Flavio Aucejo, especialista en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director adjunto de la Escuela de Gobierno,
Y la verdad es que estamos aprendiendo mucho con él en términos de políticas públicas y de todo el tema del presupuesto, que a veces puede ser un poco farragoso, pero explicado por el doctor Aucejo está siendo hasta entretenido, diría yo, esta noche. Doctor Aucejo, para cerrar educación, si este presupuesto significa que los maestros van a recibir en el transcurso del año posiblemente un aumento de 500 soles, ¿qué pasa si al año siguiente se caen los commodities y nuestros ingresos no son tan buenos como los de este año y tú ya diste el aumento? ¿Qué pasa ahí? Tenemos un problema, porque digamos, ¿de dónde van ¿De dónde a ser los recursos? ¿No? Claro, por eso es tan importante tener buenas proyecciones de lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Y hoy día eso es súper difícil, ¿no? Los analistas señalan que hoy día vivimos un mundo que lo categorizan como caótico, ¿no? Porque es muy frágil, es incomprensible lo que pasa. Hay varios factores que te hacen pensar que en realidad hay un cambio estructural en la sociedad en su conjunto, en el mundo mundial, ¿ya? Sin embargo, lo que está claro es que los países están buscando crecer. Y también es cierto que eso involucra demanda de recursos naturales, en particular cobre, y por metales seguros como es el oro, ¿no? Pero imagínate que venga, y ya existe una tecnología que reemplace el cobre, ¿no? ¿Qué haces ahí? Claro. Y existe además, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el país sea consciente que no tiene que estar pensando en lo que va a pasar el próximo año o el siguiente, sino tiene que tener una mirada de 50, 100 años. Lo que yo siempre demando que lo debemos pensar es en desarrollo, no solamente en crecimiento, ¿no? Entonces, ahí es muy relevante que los gobiernos sean conscientes que tienen que establecer e identificar, aquellos motores de la economía que pueden prenderse. Correcto. Y que pueden ir dando soporte. Y ser sostenibles en el tiempo, ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país básicamente tenemos 3 motores que están apagados. ¿Cuáles? Uno es el sector forestal. Nuestro país es un país amazónico. Sí, señor. Y a veces no nos damos cuenta. Más del 70% de nuestro territorio es bosque. Pero fíjense que hoy en la región amazónica se discute el tema de la tala ilegal por un problema de deforestación gigantesco. La Amazonía en este momento es un espacio donde ocurren las peores cosas. Las peores cosas. Tala ilegal, tráfico de minería ilegal. Minería ilegal, trata de personas. Así es. Tráfico de fauna silvestre. Fauna silvestre. O sea, y eso es un tema serio, porque primero que son industrias mundiales. Así es. Industrias mundiales. Que manejan miles de millones. Miles de millones. Narcotráfico también. Sí, sin duda. Entonces, ahí sí debemos exigir, digamos, que la acción del Estado sea contundente. Porque son problemas estructurales. Pero en este momento, lo más valioso que tiene el Perú son sus bosques. Porque primero, poderosos para el tema del cambio climático. Segundo, 5% del agua fresca del mundo está ahí. Está en el Perú. ¿Dónde nace en el Amazonas? Está ahí. En Arequipa, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, súper importante el tema forestal y un tremendo potencial. Segundo, en el mismo sitio, acuicultura. Hay no solamente trucha en las zonas andinas, sino especies amazónicas en la selva. Segundo motor que deberíamos tener. Y el tercero... Chile hizo mucho con el salmón, por ejemplo. Por supuesto. Y además el salmón no es por ahí, lo importaron. ¿No es cierto? En cambio nosotros tenemos especies endémicas amazónicas, el paiche, por ejemplo, que además es un producto de alta cocina. Sí. Se puede obtener mucho recurso con ese producto, ¿no? Y es una carne más poco grasosa, impacta en nutrición, impactarías en varios niveles. Exactamente. Además de la trucha. Además, la trucha es maravillosa, claro. Así es, ¿no? Entonces, bueno, segundo. Y tercero, el turismo. Eso es increíble. Es la bien llamada industria sin chimeneas, ¿no? nuestro país tiene las posibilidades de hacer turismo en una variedad que es impensable, ¿no? Desde el turismo arqueológico, ¿no es cierto? Por la cantidad de vestigios tenemos de los incontables, y los que no hemos descubierto todavía. Así es, ¿no es cierto? Hasta turismo mágico-religioso, ¿no es cierto? La exploración con los chamanes, etc. Hay muchas, pero en este momento una de las crisis que vivimos es de la crisis interior, de la paz interior en el espíritu de las personas, que están buscando una respuesta, dándole sentido a su vida. Claro. Bueno, acá hay energía suficiente. Suficiente energía. En nuestro país, como en otras partes del mundo. ¿No? Claro. Algunos hacen hinduismo, otros hacen taoísmo, otros van a ver al chamán. Pero tienes que preparar el país para eso, pues. Para todo eso necesitas una institucionalidad
reglas de juego y estructuras que permitan que todo esto se transforme en una actividad productiva, no en una anécdota, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro país, en el ámbito del turismo, tenemos únicamente un producto turístico, que es Machu Picchu. Es el único, donde tú puedes ir con $10 o puedes ir con $5,000 y encuentras una actividad por hacer. Flavio, perdóname, la última vez que pude revisar un documento que decía los lugares más visitados por el Perú y veía que después de Machu Picchu aparecía Larcomar, y no lo podía creer, Flavio. Sí. No lo podía creer. Porque todo lo demás que tenemos son productos turísticos. Y en nuestro país lo que más hay son sitios de interés, que es una categoría que no existe, inventó el ministerio. Sitios de interés, o sea, es un sitio donde vas, lo visitas, regresas. Pero lo que necesitamos nosotros es que la gente vaya, se quede 2-3 días y regrese. Entonces, si no tenemos una política de turismo que involucra una intervención sistémica, porque implica servicios, implica carreteras, caminos, hoteles, muchas cosas, implica personal. Así es. Entonces, si tú has tenido la experiencia, uno se siente en un restaurante, en cualquier parte del Perú, ¿no? Y el mozo está mirando cualquier cosa menos a los que están comiendo. Y tienes que hacer así para que te haga caso. En países donde en realidad el turismo es una cosa importante, el mozo está pendiente de lo que tú quieres. Sí. Porque hay una instrucción, hay una formación, porque se dan cuenta que esa persona representa mucho ingreso para el restaurante y para la economía. Pero acá lo trabajamos de una manera todavía muy informal, muy circunstancial. Te entiendo. Entonces, esos 3 elementos estos 3 motores, hay que aprenderlos. Repítemelo, por favor. Tala, turismo, forestales, turismo y acuicultura. Y acuicultura, perdón, me había olvidado acuicultura. Forestales, no digamos tala. Forestales en el sentido del aprovechamiento del bosque. Así es. Que se puede hacer además bien. No solamente bien, mira, el bosque tú lo puedes aprovechar de 1000 formas. Captura de carbono, ¿ya? Una producción sostenible en concesiones forestales. Ecoturismo, ¿cierto? Medicina natural. Sí, señor. Biodiversidad. O sea, el bosque te puede dar mucho. Pero claro, Mira lo que ha hecho Chile con el pino chileno, ¿eh? es correcto. Y esas son plantaciones, ¿ah? Y son procesos, eso iba. Porque nosotros tenemos el bosque original, Ajá. pero además tenemos zonas que pueden ser plantaciones. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces tenemos... Y que pueden ser cuidadas por las comunidades nativas, Pero por ejemplo. supuesto, de hecho, en este momento hay muchas comunidades nativas que tienen las zonas de bosque entregadas en cesión en uso, Sí, señor. que las cuidan y las aprovechan haciendo turismo. Después tienes un problema complejo que es la superposición de derechos de suelo. Uno de los problemas, hace un rato estaba en clase con algunos representantes donde habían líderes nativos y estábamos hablando del tema de la inseguridad jurídica que tienen las comunidades nativas por el tema de la propiedad. Eso es. En la titulación de tierras de comunidades nativas, un vía crucis. Porque tienes que tener tantos elementos formales que no están registradas las propiedades de las comunidades nativas que llegaron primero que todos los demás ¿De a acuerdo? esos territorios. Sí. Y eso les genera una tremenda inseguridad jurídica que provoca que no puedas hacer inversiones, que permanentemente estás luchando por posesionarios, invasiones. Pero también tienes no puede lotes actuar. petroleros que el Estado ha otorgado en comunidades nativas. Porque uno de los aspectos claves para poder hacer que este presupuesto se convierta en bienestar es el tema del ordenamiento del territorio. Así es. ¿Cierto? Nosotros no tenemos... Se intentó hacer una política de ordenamiento territorial. ¿Y qué pasó? Que no es fácil, ¿ya? ¿No es fácil ordenar el territorio? No, ¿por qué? Porque el ordenamiento territorial, a diferencia de lo que algunos piensan, no es un trabajo técnico-científico. Ok. Es un trabajo político. Ah, mira. ¿Por qué? Porque tú tienes una tierra que tiene una determinada vocación. Puede hacer varias cosas esa tierra. Sí. Pero tú tienes que decidir de ese menú de cosas que puede hacer, cuál es la que tú quieres que se haga. Pero ya hay gente instalada ahí. Ah, yo pensé que era una cosa más catastral, georreferencial, punto 2, punto 3. Esa es la zonificación ecológica económica y el catastro, pero ¿qué cosa se puede hacer ahí? Lo tienes que hacer y discutir con las personas que ya están ahí. Ok. Entonces es un trabajo político. Te entiendo, que claro, involucra claro. una institucionalidad, una gobernanza que permita que todos nos pongamos de acuerdo. De acuerdo. Vamos a ver salud, Flavio, si el tiempo nos alcanza. Se han destinado 24 mil millones, 11% más que el año 2023, casi 12%. Y parece que está puesta la mano en el desarrollo infantil temprano. Esa me parece una acción absolutamente razonable. Por supuesto. Mira, y los programas presupuestales que hablamos hace unos minutos, ¿no? El desarrollo infantil temprano es algo que es un escalón superior de lo que ha sido la Política Nacional de Salud desde el año 2008. Ya. Estaba orientada a combatir la desnutrición crónica infantil.
Durante eso, de 2008. Durante la administración Humala se había escapado la anemia. Entonces se incorporó la anemia como otro objetivo de política. Es verdad. Pero tanto la DCI como la anemia, en realidad hay un elemento superior que es el desarrollo infantil temprano. Es. Entre los 0 y los 5 años es donde se forma un niño, ¿ya? Puede ser que a partir de los 5 años el Estado no haga absolutamente nada por ese niño y tiene posibilidades de desarrollarlo. Así es. Pero entonces... Pero de 0 a 5 no hay posibilidad. No. En un mundo de recursos escasos, sabiamente, ¿qué es lo que hizo el Estado? Me concentro en ese Así periodo. es. Y eso es el desarrollo infantil temprano. Correcto. En el año 2018 se cambió el método, se sofisticó el método de los programas presupuestales, de presupuesto por resultados, y hoy día tenemos un programa que se llama Programa Presupuestal Orientado a Resultados, con el acrónimo PEPOR, que es de Desarrollo Infantil Temprano, construido sobre lineamientos que se elaboraron en el año 2016 y que establece intervenciones muy concretas en los distintos ámbitos en donde los niños, donde tiene que haber atención de niños y niñas para que cuando cumplan 5 años estén como que todo en su lugar para que puedan despegar solos, sin que nadie haga nada por ellos, ¿ya? Eso requiere una intervención bien sofisticada del Estado. Sí, señor. ¿No? Lo que tenemos hoy día... la rotación de ministros... no está ayudando mucho, es verdad. No ayuda mucho. Hasta antes de la pandemia, la información que teníamos es que en realidad la cosa iba funcionando más o menos bien. Obviamente la pandemia trastocó todo, pero ya retomar esos esfuerzos, me parece que con la incertidumbre en las autoridades de salud, como que también se ha visto trastocado. Pero en términos estructurales, que finalmente las circunstancias ocurren, ¿no? En términos estructurales, la priorización que tiene el Estado en ese sentido es muy correcta. Sí, no, de acuerdo, porque además en esa categoría el 26% está apunta a inmunización. Así es. Porque el COVID nos ha hecho mirar la vacuna COVID, pero no podemos olvidar. Hoy Nueva York está en estado de alerta por polio. Así es. Es decir, no puedes descuidar polio en el Perú, por ejemplo. Por supuesto. Efectivamente, y ahí, de nuevo, ¿no? Las actuales circunstancias tampoco no son buenas noticias, ¿no? Se desmanteló el equipo de vacunas para el COVID, ¿no? Si había unas pocas cosas que el Perú hacía muy bien, era vacunar. Tiene una historia de inmunización extraordinaria el Perú, ¿no? Así es. Así es. Entonces, todo lo que es el otro, en nuestro país, y recuerdo a los especialistas, el paquete de vacunas son como casi 20 vacunas los que reciben los niños, ¿no? Eso hace que problemas como la polio estén prácticamente extinguidas, ¿no es cierto? Eso hay que retomarlo. Y de hecho el paquete de desarrollo infantil temprano involucra el mantener esto, ¿no? Flavio, una última pregunta. En el análisis de todo esto de lo que hemos hablado, ¿se discute cambio climático? Hay recursos para ambiente, ¿ya? Pero el cambio climático... Porque nos va a cambiar las reglas de juego. Bueno, ya las cambiaron, ¿no es cierto? Tú tienes, por ejemplo, la presencia de dengue en pisos ecológicos. Por ejemplo, que antes ya ahí tienes un caso. ¿No? Y puedo seguir mencionando. Cuando uno habla con aquellas personas que están involucradas en actividades agrícolas, te dicen que las cosas han cambiado, las cosechas no funcionan. Ya está acá el cambio climático. Veamos lo que pasa en Europa con el último verano, ¿cierto? Están desesperados. En Londres los aviones no podían aterrizar porque se había derretido la capa de asfalto de la pista. Esa es una película, Armagedón. Una película, sí, tal cual. Entonces, y está acá y lamentablemente no es una prioridad. No Miras en el diálogo de las autoridades. No se menciona ese tema. El tema no está presente, ¿no? Y eso es muy serio. Eso es muy serio porque... Agua, ¿cómo no discutir de agua, no? Pero no solamente eso, acabamos de discutir de actividades ilegales que justamente afectan los elementos que son claves para el cambio climático. Los bosques, el agua. Las fuentes de agua, por supuesto. Los bosques son fábricas de agua. La minería ilegal, lo que vemos es ese desastre que hay en Madre de Dios. Pero lo que no vemos es la contaminación del mercurio que ya se irradia en toda la cuenca hidrográfica en esa zona. Tú no puedes comer un pez. Un pez no, imposible, por supuesto. Flavio, nos hemos pasado el tiempo, pero ha valido la pena. Gracias, porque ha sido muy interesante tener todos estos aspectos sobre la mesa y discutirlo. Y ojalá que tanto los tomadores de decisiones de los próximos gobiernos locales, regionales, puedan usar esto que hemos conversado como punto de partida para seguir un poco indagando, pero también para la sociedad civil que hace control, así es. ¿No es cierto? Control ciudadano del gasto para saber en qué se puede ir los dineros. Muchas gracias, Flavio. Cuando quieras conversamos. Estupendo. Flavio Aucejo, especialista en políticas públicas de la PUC, ha estado con nosotros.